vamos a intentar si del mío puedo, chicos. Espérenme 2 segundos porque hace un rato, no mucho, hicimos una prueba eh, para ver que estaba todo bien con la pastora Lau y funcionaba todo impecable de 10. Así que si no, nos vamos a Instagram. Pero me parece que internet está andando mal. Qué macana. A ver, invitar. A ver, esperemos ahora. Se conecte Johnny. Si no, Johnny, nos vamos a Instagram. Esperemos que funcione por Instagram, pero me parece que se conectando. Ahí está, ahí está. Ay, ¿Me ves, salió al Johnny? fin. Eras vos entonces. Era el otro Facebook el problema. Era el otro Facebook. Porque te juro que 10:30 hice una prueba en privado y andaba perfecto. Y digo, ¿cómo puede ser? Pero estamos acá firmes. Qué bueno, Johnny, gracias por la paciencia. Nada, está bien. Así que bueno, gracias por estar. Justo vamos a hablar de la paciencia, así que. Ah, bueno, Así que bueno, bueno. teníamos que ser. Fuimos puestos a prueba. Aguardando, a Fuimos ver. puestos a prueba. Mirá, terminé roja. Terminé roja, 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 chicos. Perdón, las cosas del Ahí vivo. estoy. Así que bueno, ahí está Johnny. Nunca Bueno, habíamos ahora sí, hecho. vamos a Nosotros venir. ¿Cómo, Johnny? nunca habíamos hecho por Facebook. Siempre con los jóvenes hemos transmitido, pero desde el Instagram. Y el Facebook como que es algo también algo nuevo. A dúo vendría a Sí, ser. claro, tal cual, tal cual. Nosotros intentamos el viernes pasado y había funcionado bien, pero hoy la verdad que internet anduvo un poco raro. Pero bueno, ya estamos, así que no vamos a hablar de lo que pasó hace unos minutos, perdón la demora. Y decía que sí, ahora bueno, Sí. vamos a darle una buena bienvenida a Johnny, que sabemos que es un hermano ahí, genio grosso, copado. Mirá la presentación que te hago, Johnny, no te pongas colorado. Ah, la ¿Cómo has presentación. estado, Johnny? ¿Cómo está toda tu familia? Bien, gracias a Dios, todo bien. En esta cuarentena, Bien. el trabajo seguí trabajando normal, pero Ajá. después un tiempo muy, muy hermoso. Qué bueno. Qué bueno, Jenny. Mirá, yo sé que vos tenés un montón de cosas preparadas para ministrarnos, para compartirnos, así que estoy como muy ansiosa, pero igual los chicos me pidieron un poco que nos cuentes un poco más de vos. A muchos te pudieron conocer en el campamento, hay otros que no pudieron ir al campamento y hay gente que está viendo que no tuvo la bendición y el placer de conocerte, así que si por ahí querés contar un poco más de vos, sabemos que sos de La Pampa. A ver, contanos un poco de vos. Y sí, soy de Santa Rosa, que es la capital de La Pampa. Nací acá, me crié acá, estoy casado, tengo 2 hijos y bueno, o sea, conocí al Señor hace unos 6 años ya, que Él me salió al Ujú. encuentro. Y cumplí 6 años ahora, yo llegué para Invasión del Amor de Dios y es un programa que se hace acá en Santa Rosa, que se hace en nuestra iglesia y que se hace a nivel nacional, a nivel mundial. Y llegué para ese tiempo. Y Mira vos. bueno, después un poquito, o sea, soy de la iglesia o del ministerio Jesús puede hacerlo, de acá de Santa Rosa, de La Pampa. No sé qué más contarte, o sea, trabajo en la parte en el área con los jóvenes también. Nos Bien. estamos conectando precisamente, lo que hacemos es Aviva LP o es el nombre que pusimos cuando hicimos el evento. Es parte de la visión Ajá. de que Dios nos ha dado. Soy parte de lo que tiene que ver el liderazgo con los jóvenes en Jesús puede hacerlo. Después, bueno, Ujú. líder, doy discipulado, o sea que es parte de la visión de la casa. Y nada, Bien. y si me querés poner un título, ordeno la silla en la iglesia. Me acordaba de eso, mira. Me acordaba de eso. Tal cual. Mira, miren qué humildad la de Johnny, la verdad que es
son gente, pudimos conocerlo unos días y la verdad que no sé, sentimos como que los conocíamos de hace un montón y creo que bueno, hay muchas cosas por ahí, planes pendientes que se retrasaron por la cuarentena que ya los vamos a concretar, de que ya vamos a poder ir un día para allá, ustedes volver. Así que, bueno, nada, Johnny, contenta de que Sí, puedas sí. compartir este tiempo junto con nosotros. Sí, casualmente un poco lo que tiene que ver con este tema de la cuarentena y que ya todos conocemos y que ya no es nada nuevo, ya desde aproximadamente ya llevamos 2 meses con este tema de la cuarentena y muchos por ahí lo tienen como que retrasó ciertas cosas o paró Ujú, ciertas cosas y yo entiendo que tiene que ver con parte del propósito de Dios y es como que Dios hizo un parate a nivel mundial para que nosotros también reveamos nuestra condición. ujú. O sea, nosotros reveamos Bien. la manera y el accionar en cual nosotros nos estábamos moviendo. Hay un versículo en Isaías Ujú, 26 que habla específicamente de que la ira del Señor iba a pasar, así que enciérrate en tu casa, entra a tu casa durante un poco de tiempo, durante un tiempo hasta que pase ujú, la ira del Señor. Él nos ha llamado a restaurar el altar. Somos privilegiados como en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Esdras. Fuimos llamados bien. a reparar el altar. Así que yo entiendo que esto que está sucediendo eh, es el puntapié inicial para lo que Dios va a hacer en un tiempo no, en un tiempo cercano y tiene que ver mucho con el avivamiento, tiene mucho que ver con Ujú, el avivamiento, esto que sucedió y lo que pudimos ver de la cuarentena. ujú. Bien, bien, bien. Y hablando un poco de la cuarentena, igual ya es como que, bueno, yo creo que estamos, hemos tomado un montón de herramientas, bueno, las herramientas que se nos están dando desde nuestras casas, por así decirlo. em, Capaz que es una pregunta muy redundante, pero me parece importante hacértela. ¿Qué fue lo que más te impactó de la cuarentena? Porque, viste, el otro día hablaba con una persona y me decía, esto nos tomó a todos de sorpresa. Y me decía así, ricos, Sí, pobres, sí. los que tienen casa, los que no tienen, nos tomó a todos por igual. Y bueno, me gustaría saber qué fue lo que a vos, a nivel, si se puede hablar, ¿no? Personal, Sí, fue lo que sí. más te impactó de esta cuarentena. Lo que por ahí pude ver o el panorama que pude ver con respecto específicamente al accionar de la iglesia, o sea, por ahí te puedo Ujú, hablar ahora en este momento, cómo actuó la iglesia, ujú. qué hicieron los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo. Y yo entiendo que cuando Bien. comenzó la cuarentena, durante todo este tiempo, lo que ha sido tendencia durante todos estos meses es hablar acerca del fin de los tiempos. Eso es lo que ha sido tendencia. Eso a mí me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que un simple virus, o sea, algo que se desató a nivel mundial, movilizó a la iglesia a hablar acerca del fin de los tiempos. Y uno puede ver, o sea, vos entras a Sí. YouTube, entras a lo que es Facebook, Instagram, y todas las personas a nivel mundial están hablando acerca del Ujú. fin de los tiempos. Están hablando acerca Tal cual. de que este podría ser el fin de los tiempos. Eso ha despertado Ujú, un cierto temor a nivel mundial. ujú, Y yo creo que, o sea, y es algo que tenemos que cambiar. Nosotros no tenemos que hablar del fin de los tiempos, sino que tenemos que hablar ujú, del inicio de un nuevo milenio, del inicio de un nuevo tiempo, que cuando Jesús venga a buscar su iglesia, nosotros vamos a reinar con Él. Por eso yo no le llamaría el fin de los ujú, tiempos, de un nuevo tiempo ujú, donde vamos a estar nosotros con Jesús reinando. Y ahí cambia un poco el ujú. panorama. Exactamente. Exactamente. Como vos decís, pudimos ver que afloró gran parte del legalismo que todavía sigue eh,
de una manera presente en la vida de las personas, ¿no? Intentando generar temor, intentando generar miedo, cuando lo que viene a plantear el reino de Dios es todo lo contrario, como vos bien decís, no es que se va a acabar acá, o sea, para los hijos de Dios, para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es el inicio de esa eternidad en la cual estamos recién empezando y tenemos, creo que así, por así decirlo, asomada a la cabeza, ¿no? Porque esto recién Claro. empieza, Sí, sí. Yo exactamente. escuché una frase de un cantante que hace todo lo que tiene que ver con rap, que dice, Ujú. no temo a la venida de Jesús porque Él a mi corazón ya vino. O sea, yo no temo que si Él Wow. viene hoy, viene mañana. Pablo dijo que el morir para mí es ganancia. Si me tengo que ir ahora, gloria a Dios, porque voy a estar junto Ujú. con Jesucristo. Si Él viene hoy, gloria a Dios. Pero si me tengo que quedar, voy a trabajar para el reino, me es ganancia. O sea, el que teme a la venida del Señor es porque Sí, verdaderamente a Cristo a su corazón no ha venido. claro. Ha conocido una religión, no ha tenido esto que siempre hablamos los cristianos de tener una relación con él, ¿no? Ha vivido la religión a flor de piel y se rige bajo Sí, eso, sí, bajo esa condenación que te plantea la religión, bajo esas cuestiones que son estructuras que no te sirven y que no es lo que vino a plantear Cristo, ¿no? A sí, Jesús sí. mientras caminó y el legado que dejó en sus discípulos y en nuestras vidas. Bien, genial. Y bueno, me gustaría ahora sí saber qué es lo que tenés para compartirnos, qué es lo que tenés para ministrarnos, o si querés yo sigo con preguntas. Mirá, yo soy una persona que muy sociable, no tengo problema. Sí, hacemos, te voy comentando un poquito y no hay drama Dale, si querés hacer algún tipo de pregunta o algo. dale. Cuando comenzó esto de la cuarentena, cuando comienza en marzo, eh, por medio del presidente, se dictó las leyes y los decretos para que las personas tenían que estar en su casa, solo un porcentaje de la población podía salir a trabajar, las demás personas tenían que estar en su casa. Dios me habló de algo muy específico, porque era un tiempo, o sea, que no lo hemos vivido. La última pandemia se había vivido más o menos en el 1900, que Sí. específicamente fue después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Hubo otra pandemia Ujú, muy parecida, que era la pandemia de la peste negra, que era más o menos en el ujú, 1300. O sea, esta generación no llegó a vivir la magnitud de lo que se vivió por ahí hace años y desconocía muchas cosas. Y ujú, una cosa de la que me llamó por ahí la atención es el papel que tomó la iglesia, el papel que tomamos, y yo me incluyo, yo, Jonathan, como hijo de Dios, el papel que yo tomé. Y a muchas personas le entró cierto temor, entró cierto ujú, miedo, le invadió cierto temor a su corazón. Y eso nos tiene que hacer rever y pensar y autoexaminarnos de ujú, verdaderamente dónde están fundamentados, o sea, nuestros pies, si están sobre la roca, sobre Cristo, ujú, verdaderamente sobre qué edificamos nuestra casa, sobre qué está edificada nuestra familia. Entonces, por ahí ujú, específico lo que él me ha hablado es de la actitud, y yo podía ver esto, de la actitud por ahí de muchas personas, podía ver esto, que las personas estaban hablando mucho del fin del tiempo, o sea, de que era el fin de los tiempos, hablaban de Mateo 24, se volvió tendencia a hablar de Mateo 24, de Apocalipsis, de los sellos, de las trompetas, de los te caballos del volvió a leer el Apocalipsis, libro de Apocalipsis. de las 70, sí, el libro que estaba perdido, de las 70 semanas que habla Daniel, y cómo despertó el Ujú, interés en las personas de comenzar a buscar. Y comenzaron a anunciar un mensaje en esa línea, y eso lo que me permitió percibir el Espíritu Santo es que eso se comenzó a soltar a nivel mundial y generó un cierto miedo. ujú, Y yo por eso, específicamente en este vivo, ¿por qué accedí? Hace 2 meses que comenzó esto y yo no he hablado con nadie más que con mis papás espirituales, por ahí con personas que tengo a cargo en el discipulado, o por ahí con ujú, Samu o con chicos que están en el liderazgo comentándole un poquito. ujú, Pero después lo que él me llama a hacer en esta cuarentena es desconectarme del mundo.
O sea, desconectarme de lo que se estaba anunciando en la televisión. Evidentemente, uno va a escuchar de alguna u otra manera, pero me desconecté de lo que Sí. se estaba hablando en el mundo, de lo que se estaba hablando en la televisión, y aún me desconecté de lo que estaba hablando hombres de Dios en ese tiempo, porque yo quería que Él me hable personalmente a mí, porque yo le decía, wow, empezó todo esto y no sé dónde estoy parado, o sea, ¿qué está pasando? O sea, Ujú. y le pedía al Espíritu Santo, enséñame, o sea, revelame, ¿qué está pasando? Estamos en el fin de los tiempos, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y durante un mes estuve buscando en la escritura, buscando en la intimidad, o sea, no escuchando a nadie, sino más que nada a mi papá espiritual, siguiendo la línea que él venía ministrando. Y, y vos sabés que buscaba, y yo quería saber del fin de los tiempos, eso quería saber, si estaba pronto la venida de Ujú. Jesús. Y me di cuenta de que Ujú. durante un mes no me hablaba el Espíritu Santo, no me ministraba, no me confirmaba nada, no me decía nada. Hasta que como que se generó un cierto, como que él permitió que ese mes yo esté enfocado en eso para luego llegar y hablarme. Y una de las palabras que él me habla específicamente es la de Hechos 1, capítulo 1, versículos Ujú. 6, 7 y 8, que es prácticamente el panorama que estamos viviendo en este tiempo. Cuando vos Sí, lees la sí, sí, sí. palabra, cuando vos lees la escritura, los discípulos le hacen la misma pregunta que le hicimos muchos de los cristianos en este tiempo, que se la hice yo. Los discípulos le Ujú. hicieron la misma pregunta a Jesús. Eso le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imagínense, el Sí. contexto, Jesús había resucitado. Había estado en un Mm. lapso de 40 días, o sea que la cuarentena es bíblica. O sea, hay misterios en la Sí. cuarentena. 40 días estuvo Ujú. Elías caminando Oreb, 40 días estuvo Moisés decodificando lo que Dios le decía en el monte Sinaí, 40 días estuvo Jesús hablándole del reino a sus discípulos, Mm. 40 días fue el lapso que Dios le dio a la ciudad de Nínive para que se arrepientan. O sea, podemos ver Sí. nosotros que el número 40, la palabra cuarentena o el número 40 en la Biblia tiene el significado de prueba, de proceso. O sea, es Bien. Dios poniendo a Bien. prueba, Dios trabajando con las personas porque Dios algo quiere hacer, algo quiere mostrar, algo quiere revelar. O sea, y esta Mm. cuarentena lo que hizo que fue aislarnos como Jesús se aisló en el desierto, o sea, cuando fue 40 impulsado por días. el Espíritu Santo, 40 días y fue tentado. Entonces, yo no sé qué tiempo estás pasando vos, si estás siendo tentado Ujú. durante 40 días. Yo no sé si vos estás como Ujú. Elías, huyendo de la muerte, diciendo no soy mejor que mis padres y estás corriendo hacia una cueva. Yo no sé si estás recibiendo códigos de parte de Dios como los discípulos en Hechos que Ujú. recibieron misterios, porque dice que Jesús cuando resucita, dice que le habló acerca del reino de Dios. Yo no sé en qué temporada, en qué Mm. tiempo estás viviendo vos. No sé si estás caminando de ese tiempo en el desierto, o sea, no lo sé, por eso tenemos que identificar, o sea, tenemos que Bien. identificar en qué tiempo estamos viviendo. Y con respecto, para Bien. cerrar lo de Hechos 1, 6, 7, los discípulos le hacen esa pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel Mm. en este tiempo? Era el último día que estaban con Jesús, le podían haber preguntado cualquier otra cosa, o sea, ¿cuál era la Sí, es verdad. curiosidad? Y eso sí, eso traducido al lenguaje actual sería, Señor, este será el fin de los tiempos. O sea, te vas a ir, pero vas a venir. Nosotros vamos a, estos son el fin de los tiempos. Le preguntaron los discípulos. Y Jesús le responde, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre dispuso en su sola potestad. O sea, en cierta manera le dijo, Ujú. saca tu mirada del fin de los tiempos y a vos no te importa saber eso. ¿Qué es lo que me responde a mí, Jonah? A vos no te importa saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre Ujú. dispuso en su sola potestad. ¿Por qué? Porque yo vendré como ladrón por la noche. Yo vendré como ladrón Tal por la cual. noche. Y el versículo Exactamente. 8 le dice, pero, y pone un pero entre el Ujú. 6, el 7 y el 8 le dice, pero.
te quiero decir algo, o sea, sí, no te importa, a vos no te importa saber el fin de los tiempos, pero recibiréis poder. Pero vendrá el Espíritu sí, Santo y recibiréis poder y me serán de testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate cómo Dios le cambia el panorama, cómo los discípulos querían saber acerca del fin de los tiempos y Jesús le dice, no, 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 yo no quiero hablar del fin de los tiempos, quiero que te enfoques en lo verdadero, quiero que te enfoques en mis planes, mis propósitos, lo que yo quiero hacer en este tiempo, amén. que vos me seas testigos, que Bien. vos anuncies mi palabra. Y para eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Amén, tal cual. Sabes que justo eso es lo que venimos hablando sobre la llenura del espíritu, porque muchas veces en la iglesia se habló, se ministró, se impuso mano, se oró en este sentido, y ahora que estamos en medio de este tiempo de cuarentena, decimos y nos planteamos, bueno, ¿de qué me sirvió prepararme tanto, recibir tanta palabra en mi casa, en la iglesia, en este tiempo en donde estoy limitado, estoy limitada, ¿no? Entonces acá es donde realmente, por así decirlo, vemos de qué estamos hechos, si realmente nuestra fe estaba basada, lo que hablábamos ayer, en simples emociones o realmente en la convicción de que somos hacedores del reino de Dios, o sea, que somos promotores del reino de Dios. ¿Me explico? Algo que vos recién decías que me pareció muy importante volver a traerlo a la conversación, vos decías que estuviste un mes buscando de la presencia de Dios y que no sentías que había nada, que no, o sea, Nada. no sé si interpreté bien, que sentiste eso, percibiste eso, ¿no? Más que sentir. Sí. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por un momento que a vos te pasó? O sea, ¿cómo atravesarías ese tiempo que para vos fue un mes, quizás para otros llevan semanas, para otros llevan meses? ¿Cómo, qué palabra le darías a una persona que está viviendo una situación similar a la que te pasó a vos? Sí, o sea, la situación específica es que si uno busca, haya. Ujú, Hay un versículo bíblico y una enseñanza que deja Jesús que dice que había un juez injusto y que vino la mujer a presentar una queja delante del rey injusto. Dice que ese rey injusto la desechó en su momento, pero dice que esta mujer comenzó a insistir, comenzó a insistir, comenzó a insistir, tanto que le hartó la paciencia a ese rey injusto y a ese juez injusto y tuvo que atender lo que decía esa mujer. O sea, la insistencia, que ujú, nosotros seamos perseverantes, que nosotros, o sea, no dejemos de golpear, o sea, va a producir en algún momento un rompimiento, o sea, va a producir, y yo entiendo eso. Lo que a mí me pasó específicamente fue que estaba desenfocado, o sea, estaba buscando en la dirección correcta, estaba buscando en la dirección correcta. Quizás muchas personas ujú. están buscando a Dios, pero yo quería saber, o sea, quería saber acerca del fin de los tiempos. Y yo no me quería hablar de eso. Dios me quería hablar de otra cosa. Claro. Quería hablar totalmente Ujú, de otra cosa. Y yo seguía que el fin de los tiempos, que el fin de los tiempos, que necesito estudiar las profecías, o sea, necesito estudiarlas en profundidad para salir a hablar de ujú. eso. ¿Por qué? Porque yo entendía eso. Y el Espíritu Santo viene y cambia todo y transforma. Me dice, no, 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 no es eso. No, no es eso. Y me da un texto bíblico también muy particular que está en Mateo 24, que dice, antes de que venga el Ajá. fin, será predicado el Evangelio del reino a toda criatura. O sea, me vuelve a repetir, mirá, cabezón. O sea, vos te estás preocupando del fin, te estás preocupando del futuro y no estás viviendo el presente. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos queremos ocupar del futuro y el presente es que tenemos que estar predicando del Evangelio del reino a toda criatura? Exactamente. Yo, por ahí, perdón que te interrumpa, pero por ahí es algo que siempre hablamos con los chicos, ¿no? Y no está mal tener visión porque la Biblia, la palabra de Dios nos anima a que seamos personas con visión. De hecho, en Habacuc vemos que Dios le dice, escribe la visión y si tardare, perdón, espérala. O sea, habla de que tenemos que ser visionarios, que tenemos que tener una mirada proyectada hacia lo que va a venir. Pero eso tampoco deshabilita que vivamos en el presente, ¿no? Porque Sí, son, sí, sí. tenemos dos, por así decirlo, dos cuestiones a nuestro favor, a diferencia del pasado. En el pasado no podemos hacer nada, el pasado ya pasó, o sea, ya no tiene nada nuevo, ni tampoco va a ser algo en lo que nosotros podamos accionar.
Sin embargo, en el presente y en el futuro son cuestiones que están también a nuestro favor, pero a veces somos, yo digo, ¿no? Yo me considero, somos tan, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. eh, las personas, viste, que siempre buscan o el sí o el no, entonces no nos conformamos solamente, o sea, nos conformamos quizás solamente en el futuro, cuando en realidad Dios nos presenta esas dos posibilidades. Y el presente es tan importante como vos lo mencionás, de poder empezar ahora, de poder empezar Sí, ahora. sí, O sea, es como, hay gente que está esperando predicar cuando termine la cuarentena. sí, tal Y cual. no, es ahora a través de Sí, mis sí. hechos, a través de lo que yo pueda generar, de lo que yo pueda hacer, es en el ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, Jesús mismo, él dice que no nos debemos de afanar del día de mañana, o sea, de lo que vendrá mañana, que vivamos el día a día. Y es algo que por ahí, lo que dice Joel 2, que cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, dice algo muy particular cuando Ujú, Joel 2 habla, algo muy particular, porque dice que los hijos profetizarán, pero dice que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos ujú, tendrán sueños. Y nosotros podemos ver una generación de jóvenes que no son personas visionarias, que no saben lo que quieren hacer el día de mañana, o sea, que no saben lo que quieren estudiar, no saben a qué edad se van a ujú, casar, o sea, son personas que no tienen la capacidad, o sea, no son personas visionarias. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida y sobre los jóvenes específicamente, ministrar esta palabra, va a cambiar tu panorama, tu percepción, tu manera de ver ujú, las cosas. O sea, vas a ver, comenzar a ver las cosas con mayor profundidad. Y el ser una persona ujú, visionaria, que tiene dirección, que sabe a dónde va a hacer que vos no pierdas el tiempo, que no estés, o sea, probando acá, o sea, a ver qué hago, pruebo en este área, pruebo tal en cual. otro, estudio una carrera, estudio otro, que vos seas certero. Algo que me impactó ayer que cuando me conecté ese ratito en el vivo, que ustedes estaban hablando acerca Ujú, de ser personas de impacto, o sea, de ser personas que impacten. Y yo entiendo esto, que tenemos que ser personas de impacto en la sociedad, pero una cosa es impactar y otra cosa es impactar, pero dándole al blanco, o sea, ser eficaces. No se trata de tirar 20 piedras y pegarle, es saber dónde pegarle, o sea, es ser eficaz. Y la palabra, vos sabés que la palabra poder en hebreo, la que yo te mencionaba, que el Espíritu Santo te dota de poder, esa palabra significa eficacia. Cuando el Espíritu Santo viene ujú, sobre tu vida, Él viene y vos comenzás a ser eficaz. Vos comenzás a ser eficaz y estás en un negocio, comenzás a ser eficaz. Comenzás a ser eficaz a la hora de predicar. En todas las áreas de tu vida te llena y vos comenzás a ser eficaz y ya no perdés el tiempo. O sea, y eso es el problema que por ahí los jóvenes tienen, o sea, que pierden el tiempo, no saben lo que quieren para el día de mañana, no son personas exacto. visionarias, o sea, no han desarrollado. Y fíjate, David fue la persona que desarrolló la eficacia, porque dice que, Ujú, si recuerdan la historia del Filisteo, dice que estaba recubierto todo de una armadura de bronce, de hierro, y que solamente se le ujú, veía esta parte, o sea, se le veía, esta partecita se le veía. O sea, estaba todo sí. recubierto. Toda la armadura tenía un significado profético del bronce acerca del juicio. O sea, tenía que ver, pero David hizo algo y fue que él impactó en el lugar correcto, en el lugar preciso. El gigante era inmenso y él le podía haber pegado en cualquier otro lugar y no lo derribó. Él le pegó en el punto exacto, él le dio al blanco. Eso es lo que se llama no pecar, o sea, el pecado tiene que ver con errar al blanco, o sea, él le dio al blanco, o sea, ¿por qué? Porque la Torá es instrucción, la palabra de Dios es instrucción. Y vos ves que David fue una persona que impactó a ese filisteo, pero de manera eficaz y lo derribó. ¿Y cómo él llegó a hacer Ujú, eso? Él fue preparado, él fue procesado en el secreto. ¿Sabes cuántas veces usó esa onda? ¿Cuántas veces él en el sí. secreto, cuando nadie lo veía, él se estaba preparando? O sea, y yo entiendo Ujú, que cuando él
corre a la línea de meta y ve al filisteo, se produjeron ciertas cosas. Una, fue el impulso del Espíritu Santo, porque él corrió, él se adelantó, dice, a la línea de batalla. Y también habla de Ajá. que él fue eficaz, o sea, el impulso del Espíritu Santo más el poder del Espíritu Santo. Fíjate que Jesús cuando entra impulsado por el Espíritu Santo al desierto y sale en el poder del Espíritu Santo. O sea, y tiene que ver con Sí. eso. David tenía esas dos características, el impulso del Espíritu Santo para avanzar hacia adelante, pero el poder, la eficacia para derribar a ese gigante en ese caso. Ujú. Bien. Bien, Johnny, y si bien es algo que hemos estado, o sea, que más que nada vos, porque vos has invitado, has estado tocando el tema, ¿qué crees que es el anhelo de Dios hacer con la iglesia global, con la iglesia de Jesús puede hacerlo allá, con Pasión por la Vida, con esas iglesias realmente que están comprometidas, que aman al Señor, aman a las personas? ¿Qué es lo que crees vos desde tu opinión, desde tu vivencia? ¿Qué es lo que crees vos que Dios quiere hacer más en este tiempo? Yo entiendo que en este tiempo, y la palabra está en Juan capítulo 4 versículo 35 y por ahí el 36 también. Y también está en Lucas Ujú. 10 el versículo 1 y 2. Pero Juan 4:35 dice que Jesús estaba con los discípulos, estaba con sus discípulos. Todo Juan 4 habla de la mujer samaritana, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana se va a buscar a las personas que estaban en esa ciudad, vienen los discípulos que habían ido a comprar y Jesús le hace una pregunta cuando ellos llegan, que es una pregunta muy interesante, y está en el versículo 35 y le dice a sus discípulos, fíjate que le dice, ustedes dicen que faltan Ujú. 4 meses para la cosecha, pero alcen ahora vuestros ojos y miren, los campos están blancos, listos para la Amén. siega. Entonces, ¿qué es lo que que yo entiendo y comprendo que Dios está hablando en este tiempo? Ustedes dicen que faltan 4 meses para que se termine la cuarentena. Ustedes tienen, fíjate, la mirada de los discípulos, porque eran sus discípulos, era que ellos Sí. inevitablemente estaban hablando de ese tema, porque Jesús los confronta y le dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Ustedes están hablando en un lenguaje, en cierta manera, que yo no estoy entendiendo. Ustedes tienen los ojos Ujú. enfocados en lo que está pasando en el mundo. O sea, son expertos en distinguir, en procesar los tiempos del mundo. Y yo digo, con el diario del lunes hablamos todo. O sea, después que empezó la cuarentena hablamos todo. O sea, sí, o sea, con el Somos diario todos del lunes especialistas. somos Sí, todos maestros, somos todos profetas, somos todos apóstoles, o sea, con el diario del lunes cualquiera. Pero a lo sí, que es yo me verdad. refiero, que Jesús le dice específico, ustedes están diciendo que faltan 4 meses, o sea, y uno puede sacar varios principios de ese versículo, y uno es que los discípulos no eran entendidos en los tiempos, no eran Ujú. personas con visión, porque Jesús le dice, alcen ahora vuestros ojos y miren. O sea, ¿qué estaban mirando los Tremendo discípulos? eso. Estaban desenfocados. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en Sí. este tiempo? Estamos mirando al mundo, qué es lo que está pasando, cuándo se termina la cuarentena. Estamos tratando de descifrar los tiempos del mundo y nos estamos olvidando que en el plano espiritual algo se está gestando, algo se está produciendo mientras nosotros estamos desenfocados. La Amén. iglesia, los discípulos de Cristo están desenfocados. Jesús dice, los campos están listos para la cosecha. El gran Wow. avivamiento ya está preparado, ya está listo. Bien. O sea, los campos están blancos, o sea, ya están maduros. O sea, alcen ahora vuestros ojos, dejen de mirar lo que está pasando en el mundo. ¿Acaso no están viendo lo que yo Sí. estoy haciendo en el plano espiritual? ¿Acaso no están viendo lo que se Amén. está produciendo, lo que se gestó? Y el versículo que sigue dice, unos son los que siembran y otros son los que cosechan. A nosotros nos toca la tarea, a esta generación, de cosechar. Nos toca la tarea de la Amén. cosecha.
nos toca. Y yo Amén. le pregunté al Espíritu Santo, si los campos ya están blancos y están listos para la cosecha, si el avivamiento ya fue gestado en el plano espiritual, ¿cómo lo hacemos nosotros para materializarlo? Porque podemos ver que yo he Ujú. escuchado que hace muchos años se viene hablando acerca del avivamiento. Es más, mi papá Tal cual, espiritual, sí. su oración Ujú, diaria es sobre el avivamiento, el avivamiento, el avivamiento. Entonces yo le pregunté, ujú, ¿qué es lo que falta para que eso sea dado a luz? ¿Qué es lo que falta para que, o sea, ya está gestado en el plano espiritual? ¿Qué es lo que falta? Y él me responde con el versículo que te decía de Lucas 10. Y él dice, sí. de cierto digo que la mies es mucha, dice la palabra, Ujú, pero los obreros son pocos. La cosecha es mucha. exacto. La cosecha de alma que ya está gestada, preparada en el mundo espiritual es mucha, pero los obreros son pocos. Y dice, rogad al Señor de las mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. O sea, ¿por qué está detenido? ¿Por qué no podemos materializar ese avivamiento? Porque la iglesia está Ujú, desenfocada, los discípulos de Cristo están desenfocados. Dice, rogad al Señor de las mies. Y a mí me llamó la atención el otro día, cuando vos hablas con una persona, ¿por qué estás orando? ¿Qué querés que pase en este tiempo? Todos te dicen que se termine la cuarentena, que Dios nos prospere en lo financiero, que en este tiempo a las personas no les falte comida. Y está bien, o sea, enfocarnos en eso, mirar eso, está bien, pero hay algo, la oración tiene que estar dirigida a esto. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque el campo ya está listo, el terreno ya está preparado, el mundo ya está ujú. preparado para el último avivamiento. Lo que no estamos preparados somos nosotros, la iglesia, vos, yo, o sea, no Es verdad. estamos preparados, no estamos preparados. Ujú, tal cual, tal cual. Qué acertadas tus palabras, ¿no? Es como que, wow, es como, sí, yo creo que te vas a tener que poner varios vasos más de agua, Johnny, porque es como que seguir hablando y ya, uy, se me cayó un celular. Se me siguen ocurriendo preguntas, pero con esto de que vos decías, la mies es mucha y faltan obreros, creo que también este tiempo nos ayuda a ver una vez más hasta dónde estamos dispuestos a, a- a jugarnos por la causa de Cristo. Porque en la Sí, iglesia es sumamente sencillo ser iglesia en el edificio, ¿me explico? El desafío está acá, sí, sí. en ser iglesia fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, eso es también algo que hoy por hoy nos estamos viendo confrontados desde los que somos jóvenes, desde la gente adulta, desde los niños también. O sea, es como que estábamos acostumbrados a una rutina que hoy por hoy lo estamos tomando como un desafío. ¿No? De salir más allá de lo que estaba a nuestro alcance, ¿no? Eh, vos también recién hablabas el hecho de que no estábamos preparados, ¿no? Y eso es verdad, porque hay un montón de cosas que nos faltan y que seguramente se van a ir completando en nuestra vida, como decía Pablo. Hoy justo lo veíamos en una de las casas de paz con las chicas, corremos hacia la meta, porque nos vamos a ir perfeccionando. Pero la pregunta que te quiero hacer es esta. ¿Por qué pensás que, o vos crees que no estamos preparados? ¿Qué es lo que hasta, viste que vos recién decías, los discípulos tenían su mirada puesta no en el cielo, sino en lo superficial, podemos decir, en lo que estaba a su alcance? ¿Vos por qué crees que nosotros como generación aún no estamos preparados? Bueno, justo por ahí ese es el punto que quería llegar. Vos sabés que cuando sucede esto de que estuvo un mes y si por ahí buscando de una manera incorrecta, desenfocado, el Espíritu Santo viene y me habla acerca de esto de Juan 4:35 y él me dice, Jonah, si el avivamiento se materializa ahora, vos no estás preparado, vos no estás listo, vos te quedás afuera, vos no entrás en el 11 titular. Y yo le pregunté, ¿pero por qué, Señor? Si yo te sirvo, Ujú, yo te busco, ujú, yo busco, amo tu palabra, busco de tu palabra, te busco de mañana, de tarde, mi mente y mi espíritu siempre está conectada con vos. O sea, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me falta? O sea, ¿por qué no voy a ser parte de ese gran avivamiento? Y él me da esa palabra de que la mies es mucha y los
obreros son pocos. Y vos sabés que esa palabra obreros en la traducción original es una palabra griega que es ergoai, que significa persona preparada. O sea, rogad al Señor de las Ujú. mies, las personas que van a salir del Padre, van a ser procesadas en el Padre y van a salir porque el Padre envía y se viene un movimiento apostólico, un movimiento a nivel mundial, que el Padre, el Amén. Señor de la mies, va a comenzar a enviar a los obreros que fueron procesados en Amén. Él, o sea, que fueron procesados en su corazón y los va a empezar a enviar. Entonces cuando Él me decía, bueno, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? O sea, qué es lo que me falta? Porque obrero es una persona preparada, procesada, capacitada para la tarea que tiene que hacer. Y él me decía, si vos vas a construir Ujú. una casa, bueno, vas a llamar a un abogado o vas a llamar a un arquitecto, a un ingeniero, un maestro mayor de obra. Bueno, yo a la cosecha, a mi cosecha, lo que yo sembré por años, yo no voy a mandar a cualquier persona, me decía, y suena hasta como duro, y vos sabés que a mí me quebrantó Sí. porque él me dijo, vos no vas a ir, Jonah, vos no vas a ir. Como vos estás ahora, no vas a ir. Vos no vas a ser parte, porque hay cosas en tu vida que vos tenés que cambiar, carácter. Hay cosas en tu vida que vos tenés que cambiar. Y Ujú. por ahí, y me hizo recordar algo que yo viví cuando tenía 15 años, yo dejo la escuela. Él me recuerda esto, yo Ujú. dejo la escuela y mi mamá me dice, yo vago no os mantengo, ¿viste? Me dice, así que a trabajar. Andaba de rebelde, ¿viste? Y me manda, ¿viste? Y yo salgo a buscar trabajo y ahí cerca de la zona de Toay, que es un pueblo acá, hay unas chacras y consigo trabajo en una chacra. Llegué ese día, consigo trabajo en una chacra y la persona de ahí me toma y me dice, bueno, mira, me tenés que, era el tiempo de la cosecha de los zapallitos verdes, ¿viste? Entonces me dice, necesito Ajá. una persona, necesito que me llenes tantos cajones por día. Yo necesito que yo voy a volver a las 5 de la tarde y para las 5 de la tarde necesito que me tenga 12 cajones llenos. Y yo digo, re fácil. O sea, y había entrado a las 7 de la mañana. Bueno, listo. Entro, ¿qué hago? Empecé a cosechar los zapallitos. Véanlo en el panorama de lo que le estaba diciendo, que la cosecha está lista. Y yo empecé a cosechar Sí. zapallitos. Le llené los cajones que él me había pedido antes de tiempo. Para el mediodía yo ya había terminado y me quedé sentado haciendo nada hasta que él vino. O sea, fui una persona rápida, fui una persona veloz. O sea, hacía Ujú. calor ese día, me habían picado las hormigas, me había lastimado todo porque tiene como espinas esa planta de zapallitos verdes. Me causa risa cuando por ahí le contaba a mi esposa y se mataba la risa. No, no sabía eso. Me mataba de la risa. Y vos sabés que la persona vuelve y yo digo, estaba re contento. Yo dije, le hice el trabajo antes de tiempo, le llené todo. Listo, yo digo, que venga, me pague, así me voy a mi casa. Y cuando llega esta persona me dice, ¿llenaste todo? Sí, le digo, terminé antes de tiempo. Me dice, ¿pero qué hiciste? Me dice. Nada, hice lo que me dijiste que tenía que hacer, llenar los cajones. Y agarre y me dice, los rayaste todo a los zapallitos cuando lo arrancabas, los rayaste todo con las espinas y los golpeaste todo a los zapallitos, no sirven. Cuando yo lo vaya a vender a la verdulería, no me los pagan, no me pagan ni la mitad de precio. O sea, y eso Dios me dijo, si yo te mando ahora, no estando capacitado, tu Ah. carácter formado, ¿me vas a lastimar a las personas? ¿Me vas a golpear a las Wow. personas? Sí, vas a ser seguramente veloz para hacerlo. No se trata, por eso Ujú. Eclesiastés 9:11 dice que la carrera no la ganan los más rápidos, ni la guerra no la ganan los más valientes. O sea, no se trata de hacerlo rápido, se trata de Ujú. ser paciente, o sea, se trata de saber trabajar con las personas. Por eso no estamos preparados y esa es la respuesta a mi pregunta. Jonah, no estoy preparado porque hay cosas en mi carácter que tengo que solucionar.
porque si yo voy ahora y se Ujú. desata el gran avivamiento, voy a lastimar a las personas, las voy a golpear. Tal O sea, imagínate, van a llegar al reino del cielo, van a llegar dañadas, golpeadas. O sea, tiene que ver con que no van a cumplir su propósito. Tiene que ver con que nosotros exactamente. en este tiempo, la iglesia, los discípulos, tienen que ser procesados, tienen que ser, su carácter tiene que ser trabajado, tiene que haber Amén. frutos, lo que dice Gálata, fruto del Espíritu. Por eso Amén. dice, rogad al Señor, por eso hay pocos obreros, porque hay pocas personas con un carácter aprobado, preparado, que amen a las personas. Yo sabía cómo arranqué los zapallitos, los arrancaba así con tal de terminar. Y Dios me decía, no Claro. se trata de ir y hacerte el valiente, ya voy ahí, voy a arrancar las almas del infierno. Se trata de saber cómo tratar con las personas. Se trata de hacer que esas personas cumplan su propósito, no dañarlas, no golpearlas. No importa si te llevan, si tenés un discipulado y tenés personas a cargo y estás 5 años con la misma persona y sos como más lento que otro. Se trata de que lleguen y que cumplan el propósito de Dios. O sea, se trata de eso. Eso quebrantó en mi Amén. corazón, porque yo digo, no estoy preparado. Encima el hombre no me pagó, encima de eso. O sea, llegó el hombre, me echa ese día y no me pagó, ¿viste? Encima una bronca. Y Dios me lo recuerda eso, o sea, y fíjate, a Sí. los que aman a Dios dice que todas las cosas obran para bien, conforme al propósito al cual fueron llamados, o sea, todas las cosas obran para bien. Lo que me pasó cuando yo tenía 15 años, obró para bien. ¿Por qué? Porque Él me lo trae a memoria y me dice, Jonah, yo no quiero. O sea, ese día fue preparado, fue gestado, esa persona me echó. Un día duré en la chacra esa. Pero ese día utilizó Dios para traerme una enseñanza ahora, luego de que pasaron los años. Wow. Tremendo. Tremendo. Vos recién decías, ¿no? De que debemos estar preparados y obviamente todos estamos en este camino, a todos nos falta ser moldeados nuestro carácter, sacar cosas que todavía no hemos sacado a la luz, seguramente cuestiones que Dios ha puesto en nuestra vida y por X motivos todavía las seguimos escondiendo, resguardando ahí. eh, Eso sería por el lado nuestro de los que conocemos a Cristo, ¿no? Y después la cosecha, vos decías que estaba lista. ¿Vos por qué creés que nos cuesta tanto eh, dejar de pensar, por así decirlo, ¿no? En nosotros mismos y empezar a pensar en el otro? Porque muchas veces como lo que lo tenemos rearmado desde frases, del diálogo, ¿no? Porque hay que ser misericordioso con los demás, pero cuando llega el momento de estar con el otro, de ponerte a llorar con el otro cuando estás llorando, de realmente sentir la necesidad del otro, ¿vos por qué crees que nos falta eso? Eso que mucha gente hoy diría que es empatía, pero para mí es algo mucho más profundo que la empatía. Para mí es algo realmente que Dios deposita en vos. No sé si será una carga, pero ¿por qué crees que no todos lo perciben desde el mismo lugar? Esa sería la pregunta. Sí, por ahí no hemos sido perfeccionados en el amor de Cristo. O sea, no Ujú. vemos como Cristo. Fíjate, una de las palabras que cuando comienza el 2020 se suelta a nivel mundial, dos palabras proféticas hubo que se soltaron a nivel mundial. Una de las palabras proféticas que soltaron la mayoría de los grandes ministros reconocidos fue de que la cosecha está lista. O sea, que el 2020 era el año de la cosecha. Y otra palabra fue de la visión 2020, que fue un poco de lo que Sí. compartí cuando fui para allá. Ujú. Esas dos palabras proféticas se soltaron. Vos si hoy en día buscás a ver que ministros han soltado esa palabra con respecto al 2020, a la década que venía. ¿Por qué? Porque inevitablemente Dios ya no estaba anticipando, no estaba diciendo la cosecha ya está lista y necesito que sean personas visionarias, o sea, que aprendan a ver con los ojos de Jesús, que conozcan el corazón de Jesús, o sea, que pasen en intimidad. Y por eso este tiempo de la cuarentena, no, por lo menos a mí me llevó a buscarlo en intimidad más profundo, aún más de Sí. lo que lo buscaba y descubrir su corazón.
Fíjense que Ujú. cuando vos lees Romanos capítulo 5 y lees Santiago capítulo 1, Pablo y Santiago o Jacobo, como quieran llamarlo, dice que las pruebas, los procesos, las tribulaciones, las adversidades, y le pondría el coronavirus también, o el COVID, o el COVID-19, producen en nosotros, o sea, esas pruebas, eso que está ahí, producen en nosotros un carácter aprobado. ¿Por qué? Porque la palabra proceso, cuando vos la buscás en diccionario, ser puesto a prueba, la palabra proceso significa marchar Ujú. hacia adelante. Cuando vos entras en un proceso, vos comenzás a marchar hacia adelante. La palabra proceso significa desarrollo. Cuando vos entras en un proceso, en un periodo de prueba, vos comenzás a desarrollar tu vida espiritual. O sea, porque fíjate que la fe es probada cuando hay pruebas. O sea, es probada Ujú. cuando hay pruebas. Y al que, o sea, es Exactamente. como que Dios necesita meternos en un proceso, necesita meternos en pruebas, en tribulaciones, necesita para que nosotros avancemos hacia adelante y se desarrolle nuestra vida espiritual. O sea, con respecto a eso, creo que tiene un poco que ver con la visión, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo con los ojos naturales del hombre, estamos viendo con los ojos del hombre caído, del Adán caído, o estamos viendo con los ojos de Jesús. Un poco yo Exactamente. tuve la posibilidad de ministrar eso, o sea, ¿cómo ves vos a la persona que tenés al lado como la ve Jesús? O sea, y cambiar Ujú. la percepción de ver. Jesús tenía una capacidad de ver a las personas, de profundizar, o sea, de no ver lo que el hombre veía, el pecado, lo exterior, sino penetrar en el corazón, ver la esencia de la Claro. persona. Exactamente, tal cual, tal cual. Yo creo que esa es como vos decís, con qué mirada tenemos sobre los demás. Y muchas veces todo lo que aún no hemos vivido en el proceso nos condiciona mejor dicho, la mirada que tenemos hacia los demás, ¿no? Porque si todavía hay cuestiones de nuestro carácter que no están resueltas, hay cuestiones internas que todavía no hemos podido poner en palabras, que no hemos podido entregar, obviamente eso va a ser un condicionante de cómo miremos a nuestro entorno. Y yo creo que también eso es en base, nuestro pastor hace, no me acuerdo si serán 2 años, nos hablaba de esto de pagar el precio, ¿no? Hizo una serie de prédicas de pagar el precio y fue como fuerte, ¿viste? Porque uno dice, bueno, pero ¿qué? Se siente hasta como tocado. Como vos decías, vengo a la iglesia, hago esto, hago lo otro, como que nos creemos en cierto punto más bueno que Jesús, ¿viste? Pero sí, realmente es hacer la milla extra, eso es marcar la diferencia. Fíjate, era lo que hacía Jesús, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba orando con sus discípulos, mientras sus discípulos se dormían, perdón, él estaba ahí, estaba presente, firme. Y de eso se trata también, de marcar la diferencia. Yo no voy a marcar la diferencia estando en el mismo lugar, haciendo lo mismo de siempre. Yo voy a marcar la diferencia Sí, haciendo sí, las cosas de diferente modo, usando los recursos que Dios ya me entregó. Así sea, Johnny, que Dios me haya dado un recurso a mí y a vos te haya dado 20, no quiere sí, decir sí, que porque vos tengas más, vas a tener más impacto como hablábamos recién, sino va en sí, esto, sí, de cómo yo empleo ese recurso, por así decirlo, cómo yo me apodero y me apropio de lo que Dios me dio. Hay mucha gente con mucho talento, y cree que su talento es lo mejor que tiene, cuando en realidad hay otras personas que no tenemos mucho talento, pero sabemos que si no. tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Me explico? Vos, vos sabés que una vez Dios me hace una pregunta y me dice, ¿qué harías vos? Supongamos, si yo tuviese, panorama de ahora, tuviese que hacer este vivo ahora, ¿qué harías vos, Jonah, si yo te saco todos los dones y yo te saco todos los talentos? ¿Cómo haces vos para ganarte a esa persona? O sea, sin el don y sin ningún tipo de talento. ¿Cómo harías vos para ganar a una persona?
O sea, Ujú. ¿cómo haría? O sea, me hizo esa pregunta, ¿cómo haría yo? O sea, si me saca los dones, o sea, no puedo hablarle acerca de la palabra. Si tenés un don profético, no le podés profetizar nada, no la vas a impactar. O sea, si tenés un don de Ujú. ciencia, tampoco. O sea, si tenés un don de milagros y la persona está enferma, o sea, que te saque todos los dones, que te mande como te trajo al mundo y que vos necesites. Y yo creo que la clave está en esto que hizo Jesús en la cruz, con una mirada de amor, o sea, con una mirada, Jesús a los malhechores que estaban en la cruz, con una sola mirada, hizo que esa persona, o sea, se volviera a Él, pidiera perdón de sus pecados. O sea, con una mirada, con solamente una mirada, con la esencia de lo que somos, el amor. O sea, dice, si tuviesen todos los dones y si tuviesen, o sea, todos los talentos, o sea, nada sirve. O sea, si no tenés amor, de nada vale. O sea, si, si no tenés amor, el resto no es nada. O sea, no sé si por ahí me explico. No, sí, sí, perfectamente. Perfectamente hablamos de esto, de que muchas veces podríamos jactarnos de todas las cosas que tenemos. Sin embargo, o sea, es como vos decís, si un día no la tengo más, em, ¿qué me quedaría? Y la respuesta es que nos quede Dios y su amor. O sea, yo prefiero trabarme para hablar, yo prefiero ser un poco colgada, un poco, porque no soy muy colgada, Johnny, te aviso, prefiero cantar más o menos, pero saber que tengo el amor de Dios es todo. Y de hecho, ¿sabes qué? Algo que me ha pasado en este tiempo de COVID-19, en los ayunos, yo tenía esto de siempre, bueno, voy a ayunar, dedicar un día para mí, para crecer, para pedir por los anhelos de mi corazón, y en este tiempo de COVID fue, no pidas nada. Y es Sí, como que vos quedas como, pero si puedo ayunar un día por la iglesia, puedo ayunar un día por los jóvenes, y cuando me toca a mí, yo también quiero pedir. Pero claro. ¿sabes qué? Al principio fue como, no, 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 Romy, no pidas nada. Pero después le encontré el sentido. Y fue esto, ¿no? De que, o sea, no puedo pedir nada, porque si yo tengo la oportunidad y el momento de conocer a Dios por quién es Él, lo tengo todo, lo Sí, tengo sí, sí. todo. Entonces, antes de pedir algo que a mí me encantaría tener, porque son sueños, sé que lo tengo a Él, y es tenerlo todo, ¿no? Y es volver a eso, ¿no? Para poder llevar en todo momento y en todo lugar a donde yo esté, a donde yo vaya. Sí, sí, sí. Claro, o sea, eso. O sea, fíjate que lo único que va a permanecer es su palabra y su amor, dice. La Exactamente. ciencia, las profecías cesarán, o sea, todo el conocimiento y lo profético de lo porvenir, o sea, cesará y lo único que va a permanecer es mi palabra y mi amor. Y si nosotros estamos cargados de ese amor, o sea, estamos Ujú. cargados del amor de Jesús, o sea, eso es lo que va a producir y va a transformar a la generación. Y por eso por ahí, con respecto a lo que está pasando en este tiempo, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice Romanos 8. ¿Quién nos separará? Fíjate, dice, Sí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, dice hambre, desnudez, peligro, espada. Por medio de todas estas cosas, dice, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que amén. nos llamó. Fíjate que no dice, somos vencedores comunes, normales, como puede haber en No, el mundo, somos más que vencedores. La palabra es supernicado. Por encima de los vencedores estamos, no somos simples vencedores, estamos por encima de esos vencedores. Y la vida, y continúa hablando la palabra, dice, por lo cual de algo estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá amén. separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no hay nada, no hay nada. Si estás lleno del Nada. amor de Dios, no hay coronavirus, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Tribulación, desnudez, espada, todo lo que nombramos, ni la muerte, ni aunque venga el mismo diablo, te va a poder separar del amor de Dios. O sea, no hay Amén. nada, no hay nada. Y somos esa Nada. generación, por eso yo declaro y profetizo que es una generación, o sea, que está cargada del amor de Dios.
Somos una generación que Amén. somos más que vencedores, más que Amén. vencedores. ¿Por qué? Porque Amén. Apocalipsis dice a todas las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, al que venciere lo haré columna de mi templo, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones, al que venciere, una generación que permanece, una generación, y vamos a Amén. ser esa generación que venza, una generación como David, que dice que en los tiempos cuando tenía que derribar a Goliat, se dijo exactamente lo mismo, le dijo, al que venciere a ese gigante, a su casa se lo eximirá de tributo, y le dará, y él será príncipe, y Saúl le dará a su hija, o sea, al que venciere tiene una recompensa, y si vos, o sea, te determinás en este tiempo a ir en avanzada, a no detenerte, a ser una persona valiente, vas a recibir la corona de la vida, o sea, vas a recibir una recompensa, no solo en esta vida, sino en la venidera, o sea, vamos a recibir, pero tenemos que estar cargados del amor de Dios, que creo que es lo primordial, lo fundamental. Amén. 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 Tal cual, totalmente. Coincido con vos, Johnny. Dijiste palabras que son sumamente, en nuestra iglesia las llamamos como pilares. De hecho, bueno, vos no pudiste estar en la iglesia cuando viniste, pero tenemos los banners, los pilares que son permanencia y consagración. Permanecer, o sea, y la palabra permanecer obviamente va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier situación que uno pueda vivir. Es mantenernos fundamentados, nuestros pies fundamentados en lo que es Dios y en lo que Él ha hecho en nosotros a través de su amor, como vos bien decías, como vos bien decías, ¿no? Que si tenemos su amor es lo fundamental, es lo que necesitamos, es lo que Sí, necesitamos. sí. Así que bueno. Bueno, Johnny, Sí, ¿hay sí. algo más que quieras compartir? Porque está viendo la hora y ya llevamos 1 hora y media, ¿no? Sí, Sí, más o menos. Sí, sí, tardamos en sí. conectarnos, sí, ¿Qué? pero... Ah, sí, Sí, mirá, tardamos. a- hace 2 meses que no hablo, yo le decía a los chicos, le digo, estoy como una bomba de TNT, o sea, cuando salga a hablar, le digo, parece que va a explotar el mundo, le decía, me lo jodíamos, ¿viste? Le digo, Sí. porque digo, tengo o sea, me llenó de tanto el Espíritu Santo en este tiempo, en esta cuarentena, que yo digo, cuando tenga que hablar, no sé ni por dónde arrancar, como quien dice. O sea, no sé ni por dónde arrancar, o sea, porque fueron, o sea, muchas cosas, o sea, que ha ido ministrando y que yo entiendo que la cuarentena también sirvió para eso y esto que ha pasado. O sea, yo entiendo de que a Sí. mí me pasó como le decía, como los discípulos, 40 días que estuvieron con el Cristo resucitado en Hechos 1. Y Él me ha soltado códigos, misterios de parte de Dios. O sea que yo lo he guardado, lo he atesorado y cuando sea su tiempo, cuando Amén. Él disponga, cuando sea su voluntad de salir y hablar y ministrarlo, lo haré. Vos sabés que para hacer este vivo yo dije, o sea, no venía hablando con nadie y yo le dije, bueno, o sea, no lo voy a forzar yo y ustedes me mandan el mensaje para hacer el vivo, ¿viste? Sí. O sea, no lo voy a forzar, yo eso no voy a escribir a nadie para hacer un vivo, ni, o sea, ni nada de eso. O sea, que si es el tiempo de por ahí hablar desde sumar ese granito de arena, o sea, o hablar de lo que él me ha ministrado en este tiempo, lo haré. Pero bueno, por ahí, Ujú. por ahí, viste, uno, o sea, es ansioso y enseguida quiere soltar cosas. O sea, Dios te habla y enseguida lo querés soltar. O sea, enseguida lo querés publicar Sí. o enseguida querés sacar la ametralladora, pero no, yo creo que estamos bien hasta ahora. Por ahí más adelante o en otra oportunidad hablar por ahí Sí, de otras cosas. tal cual. Tal cual. Johnny, la verdad yo no te conozco mucho, o sea, no te conozco, o sea, es así, pero te ves un pibe súper humilde, o sea, las pocas veces que hemos podido hablar, siempre destaco esto en vos, que te ves un pibe muy humilde. Seguramente los que más te conocen, los que comparten con vos, pueden decir lo mismo o no, pero vos podés hacer una diferenciación de tu carácter antes de Cristo a cómo es ahora en Cristo.
porque esa humildad que uno percibe, ¿no? Que yo percibo y que seguramente muchos de los chicos después lo hablábamos y hablábamos de la humildad que tienen, no es algo que se encuentra todos los días, moneda corriente. Es algo, como vos decías, bien decías, hay procesos que pasar, hay situaciones que uno debe afrontar. ¿Cómo antes de Cristo, ahora en Cristo? ¿Qué fue lo que desafió a que lleves a esa transformación? Sí, por ahí, nada, muchas cosas, o sea, fueron muchas, uno cuando llega a Cristo llega destruido, derrotado, abatido, o sea, llega con muchas cosas eh, y más que llega con el carácter deformado. Yo fíjate, yo cuando llego me considero y cuando llego a la iglesia una de las cosas que siempre Satanás me decía, por ahí para comentarlo, yo desde chico tuve esquizofrenia, o sea, una enfermedad que Ujú. tiene que ver con esquizofrenia y psicosis, o sea, fui tratado en toda mi adolescencia, mi juventud, o sea, cuando era más chico fui tratado por psiquiatras, estuve internado, Ah, medicado, o sea, ujú, y lo que siempre Satanás a mí me recordó es que yo todo lo que tocaba lo destruía. Si me decís una palabra es eso, todo lo que tocaba lo destruía. O sea, si vos te acercabas a ujú, mi lado, o sea, podía en cierta manera, siempre de alguna u otra manera terminaba destruyendo todo. O sea, la familia, mi familia, o sea, mi mamá, mi papá. Y cuando llego a Cristo, ujú. Él transforma. Él transforma esa condición y él me hace acordar a Gedeón, porque Gedeón significa destructor. O sea, Satanás siempre lo que Sí. hace, utiliza el diseño de Dios y lo deforma. O sea, y Dios me hablaba y me decía, si vos fuiste un destructor, Satanás te utilizó como un destructor cuando no estabas en mis caminos. O sea, yo en este tiempo te voy a Ujú, utilizar como Gedeón es destructor, o sea, como una persona que trae un rompimiento. Yo te voy a utilizar en este tiempo para ser un destructor de los planes de Satanás, de los planes del enemigo, o sea, y para traer un rompimiento, o sea, todo lo que tiene que ver. Entonces, por ahí sí. lo que yo era un poco en esencia era destruir, o sea, una persona que no me importaba nada, o sea, que cero amor, o sea, Leviatán se hacía Ujú. la panzada, por ahí los chicos de acá joven dice, tenía todo el sindicato, en cierta manera, tenía todo el sindicato. Pero cuando entré en un proceso desde que llegué a la casa, Jesús puede hacerlo, empecé a descubrir. Y Dios puso pilares fundamentales desde que llegué. O sea, yo entiendo que Ujú. llegué por la oración de mi papá, por la oración de mi mamá. O sea, llegué y Dios puso pilares fundamentales. Puso la vida de Omar Torino, lo quiero nombrar porque él fue el que me discipuló durante todos estos años, los peores momentos, cuando yo quería abandonar o cuando en cierta manera yo peor la pasaba porque pasé un proceso de liberación, o sea que no me liberé de un día para el Ujú. otro, o sea, fue como un proceso, o sea, llevó un tiempo en Ujú. que todos esos espíritus dejen de atormentarme, las voces esas, por ahí una persona que tiene esquizofrenia entiende, comiencen a irse, Ujú. te hacía, Ah, o sea, te hablaba, o sea, el mismo espíritu te hablaba y te hacía hacer cosas, te decía, mira, tenés que ujú. hacer esto y si no haces esto, va a haber tales consecuencias como castigo, o sea, y esa voz de continuo Wow. durante toda mi vida, pero Dios cambió eso y comenzó a hablarme el Espíritu Santo. Comenzó a cambiar, o sea, Wow. ya no escuché, llegó un momento que ya no escuché más esa voz y ya era la voz del Espíritu Santo. Era la voz del Espíritu Wow. Santo hablándome lo que antes me hablaban las tinieblas, ahora me habla el Espíritu Santo. Lo otro siempre era para destrucción. Y eso por ahí Ujú. entiendo que es el trabajo que Él me ha llevado y parte del propósito que es destruir, o sea, destruir las artimañas de Satanás, destruir, o sea, Wow. traer rompimientos sobre las generaciones, pero también modelar a Cristo, predicar desde el amor, o sea, que Exacto. es por lo cual Él me aceptó como tal cual yo era. Exactamente.
Exactamente. Johnny, y la última pregunta que te hago, y ahí te dejo libre, te dejo descansar si querés. Veo que te tomaste varios vasos de agua, ahí Sí, estabas medio deshidratado, me parece. hace Em, calor en la pieza, sí. sí, no, acá también, así que tengo la ventana No sé abierta. no sé si me Em, prendió el calefactor o no sé qué. Johnny, si pudieras dar un consejo de qué no hacer durante este tiempo de cuarentena que debemos seguir los que podemos en casa, bueno, la gente saliendo a trabajar con los mayores recaudos, pero qué no hacer, porque usted siempre recibimos palabras de, bueno, ahora en este vivo pudimos recibir palabras de cómo actuar ante diversas situaciones, pero si pudieses darnos un consejo de qué no hacer en este tiempo de encierro que estamos viviendo, ¿cuál sería? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Nada, o sea, no poner la mirada en el mundo, o sea, en lo que está pasando en este tiempo, sino poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, si Amén. ves la televisión, si ves lo que está pasando en el mundo, te vas a retroalimentar de cosas negativas. Pero si pones tu mirada en el autor y consumador de la fe, o sea, si pones tu mirada en Exacto. Jesús, o sea, en este tiempo tu fe va a aumentar, o sea, tu fe de una manera sobrenatural, o sea, va a aumentar. Y por Amén. ahí eso, o sea, y, y buscarlo a Dios, o sea, buscar, o sea, conocer su corazón, o sea, eh, buscarlo en intimidad, buscar su corazón para que Él se revele. O sea, Dios tiene rostros. Jacob dice que vio rostros de Dios. O sea, nosotros creemos que sabemos algo y no sabemos nada. O sea, quizás vos viste solamente el rostro de Dios como tu papá y tiene rostros de amigo. O Sí, sea, Él es tu amigo, Él es tu hermano, Él es tu amén. pastor, tu pronto auxilio, tu Amén. socorro. Él es Jehová Jireh. O sea, Él es el principio, el fin. Él es tu escudo, tu Amén. fortaleza, el Dios de Israel. O sea, tiene rostros, o sea, tiene diferentes, es el mismo, pero tiene diferentes manifestaciones. Y eso es lo que a mí me apasiona, o sea, descubrir de parte de Dios. A mí se me reveló como un amigo cuando yo llegué a la iglesia, como mi Salvador y como un amigo. Tanto que yo por ahí Ajá. contaba, él me hacía chistes, el Espíritu Santo me hacía chistes. Me hacía chiste, pero ¿saben por qué me hacía chiste? Porque yo durante toda mi adolescencia y parte de juventud, mi juventud, una persona que no me reía, era una persona depresiva, o sea, a Ah, mí me daban pastillas para que yo me duerma, para que no claro. maquinecos, me habían internado por eso, o sea, y tiene que ver con eso, o sea, porque yo nunca me había reído y él se presentó y él me hacía chiste. Obviamente para un religioso, ¿cómo te va a hacer chiste? O sea, pero es el trato uno propio que tuvo Claro, conmigo, o sea, porque era una persona que nunca me reía, o sea, no me reía. Era una persona, y hasta hoy claro. en día por ahí me hacen chistes o me cargan los chicos de que salgo serio en las fotos, o sea, salgo serio en las Ujú. fotos, ¿viste? Y hoy me considero una Sí. persona alegre, gozosa, llena del Espíritu Santo. Para ir algo serio en la foto, le digo, no sé, le digo, el problema es de la cámara. El problema de la cámara, el problema no sabe captar cuando yo pero por ahí tiene que ver Justo cuando me reí, no me captó. Claro. claro, Ujú. con buscarlo, Bien. porque Él tiene lo que vos estás necesitando en este tiempo, está en Él. A Moisés se le reveló como el yo Amén. soy, en Éxodo 3. Amén. Y el yo soy significa, Sí. yo soy lo que, o sea, yo le digo el famoso cheque en blanco, ¿la verdad que les dije a ustedes? El yo soy es un cheque en blanco. Moisés le dijo, ¿cómo te llamás? Y Jehová le responde, yo soy. Pero si yo voy al pueblo de Israel, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, le dicen. O sea, es un cheque en blanco firmado por Dios Amén. y que vos completás lo que vos necesitas. Si necesitas un proveedor, yo soy tu proveedor. Si necesitas Exacto. un papá, yo soy tu papá. Moisés, por eso es Amén. lo que antiguamente ellos en la vara anotaban las promesas y la palabra de Dios. Por eso de ahí sale, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando Moisés llega al mar Ajá. y él dice, ¿qué hago ahora? Recordad lo que yo te dije, yo soy. Y él dijo, mi Dios es el Dios que abre los mares. O sea, Él es el yo soy. Amén. Lo que vos necesitas está en Él.
Amén, amén, amén. Bueno, Johnny, muchas gracias. No, no, nos vamos a ir Bendiciones. despidiendo ya, pero antes, sí o sí, quiero que puedas orar por nosotros. ¿Te animás a Sí, echarnos una orada, como decimos por acá, los allenses? Echarnos una orada. Así que bueno, muchas gracias por compartir este tiempo, gracias bueno, a toda la gente linda que se conectó, así que la verdad bueno, que son tiempos sumamente especiales y esto te hace saber que seguimos siendo iglesia, más allá de la distancia, más allá de todo lo que ya sabemos que hemos hablado, lo importante es seguir siendo y haciendo iglesia, ¿no? Así sí, que sí. bueno, ¿puedes orar por nosotros? Sí, bueno, gracias ante que nada a ustedes por la invitación, o sea, por haber recordado, haberme hecho la invitación, o sea, por tenernos presentes. Y nada, somos parte del cuerpo de Cristo, somos hermanos, y yo Amén, me traje de allá muchas cosas lindas, o sea, muchas cosas ujú, lindas, o sea, amén, y que yo digo, esto lo necesito yo en mi vida. O sea, yo necesitaba, hay ujú, cosas que vi en ustedes que yo digo, nosotros las necesitamos ujú, acá. Entonces yo entiendo amén, que wow, nos edificamos los unos con los otros. Pero sí, sí, vamos a orar por esta amén, generación de jóvenes amén, visionarios, o sea, que me apasiona esta generación, porque es una generación, o sea, una generación de conquista, una generación sí, determinada de avance. Oramos si querés. exactamente. Amén, dale, meta. Bueno, Amén. papá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, papito querido, bendigo la vida, Señor, de cada persona que se conectó, Señor, en esta noche. Bendigo la vida, Señor, de cada joven. Bendigo la vida, Señor, de cada madre, de cada padre, de cada niño, aún, Señor, que se ha conectado en esta noche, Espíritu Santo. Papito querido, Señor, que todo lo que se ha ministrado, Señor, en esta noche, todo lo que se ha impartido, Señor, en esta noche, declaro, Señor, que cae en buena tierra, papá. Declaro que cae en buena Amén. tierra. Son buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Esta generación es una generación y es buena tierra, papá, para que tú puedas Amén. sembrar, Sí, sí. Señor, tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Señor, lo que por gracia ha recibido, Señor, es impartido en esta hora. En el nombre de Sí, Jesús, sí. el fuego, Señor, del Espíritu Santo comienza a encender, Señor, la vida de los jóvenes. Profetizo, Señor, un nuevo tiempo, Señor, una nueva Amén. temporada, papá. Las personas, Señor, que estaban en las cuevas van a comenzar a oír el silbo apacible de papá, la voz de papá, en el nombre poderoso de Jesús. Personas que estaban huyendo por miedo, por temor, van a oír la voz de papá, el silbo apacible y Amén. delicado, Sí, sí, diciéndote, Señor. sal de la cueva, diciéndote, sal de la cueva, sal que papá está en este lugar, sal que papá tiene el control, él tiene el Sí, control de Señor. todas las cosas, él nunca ha perdido el Gracias. control, papá, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que cada persona que tiene una enfermedad son sanas por medio de las llagas de Jesucristo. Amén. Señor. Papá, Señor, Gracias. enfermedades aún en la mente, papá, declaro que son libres. Todo palabra que se ha Amén. decretado, Señor, en contra de sus vidas, todo diagnóstico de Gracias. los médicos, Señor, como me Sí, sí, sí. diagnosticaron a mí que de por vida lo iba a tener. Yo declaro, papá, en esta hora que se rompe, se deshace, Sí, se Señor. libera, Señor, Amén. el propósito eterno en la vida de cada persona. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, personas entendidas en los tiempos como los hijos de Isaacar, personas entendidas en los tiempos. Señor, esta generación de jóvenes va a ser una generación entendida en los tiempos, una generación visionaria, una generación, Amén. Señor, que dice que Israel seguía los dichos de su boca, que los hermanos seguían los dichos de su boca, sabían lo que Israel tenía que hacer. Una generación de jóvenes entendida en los tiempos, que sabe
sabe lo que Argentina, lo que el mundo necesita en este tiempo y cuyos dichos de su boca van a seguir las naciones en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, Señor, en esta hora declaro que ellos alzan sus ojos en el nombre de Jesús, ya no más, Señor, con la cabeza agachada en señal de derrota, papá, levantan su cabeza porque tu socorro viene de Jehová, tu socorro alzan ahora sus ojos y comienzan a ver, Señor, el nuevo tiempo, lo que tú has gestado, lo que está preparado, el avivamiento, Señor, el avivamiento más grande, Señor, que no ha habido precedente en la historia, ya está preparado. Y declaro que los obreros, Señor, esta generación de jóvenes está siendo introducida en el Padre, se vuelven al Padre y cuando estén listos, preparados, el Padre lo va a enviar en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Papito querido, este coronavirus ha sido solamente un escenario profético de lo que ha estado pasando. El coronavirus ha sido un escenario profético. ¿Por qué? Porque las naciones, los reyes del mundo están siendo entrenados por las tinieblas para contener el avivamiento, para aislarlo. O sea, están siendo entrenados. Yo declaro que el avivamiento, que la palabra de Dios se va a expandir como se expandió el coronavirus. Se va a expandir. Van a cerrar las fronteras y no, se va a expandir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que el epicentro, Señor, en el nombre de Jesús, se va a comenzar a expandir. No lo van a poder detener. Declaro un evangelio, Señor, de contacto, porque te podés contagiar de coronavirus cuando entras en contacto. El evangelio que se viene es un evangelio de contacto, un evangelio face to face, cara a cara. No va a haber, el avivamiento no va a ser la persona predicando en el altar y el pueblo abajo. El evangelio va a ser como lo enseñó Jesús, que él andaba entre la multitud, que él lo tocaban y las personas eran sanas. En el nombre poderoso de Jesús, es un escenario profético y las tinieblas lo sabe y por eso está preparando a los reyes, a las naciones para aislar a las personas. Pero profetizo lo que dice Isaías 9, 6 y 7, papá, tu imperio, Señor, se ha amplificado, tu imperio no tiene límites, se expande una generación de reyes, de sacerdotes, en el nombre poderoso de Jesús, tu imperio se extiende, no van a poder detener lo que tú ya has preparado desde antes de la fundación del mundo, en el nombre poderoso de Jesús, papito, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, están preparando una vacuna, Señor, para inyectarla en las personas, para generar, Señor, inmunidad en contra del virus. Papá, lo que los sistemas están haciendo, inyectando, Señor, en las personas, lo que quieren hacerse a través de esto, papá, para inyectar, Señor, en las personas y que se hagan inmunes, Señor, y que cuando una persona predique, esa persona no sea llena del Espíritu Santo, no reciba tu palabra. Todo el escenario profético ha sido descubierto, ha sido puesto en luz, papito querido, y nosotros declaramos, Señor, que no va a haber vacuna, no va a haber nada que el sistema suelte, no va a haber ningún arma forjada que pueda generar anticuerpos en esta generación para que se desechen el evangelio. En el nombre poderoso de Jesús, papito, en el nombre poderoso de Jesús, papá, bendigo cada vida, bendigo cada corazón, papá. Declaro que, Señor, son personas entendidas en los tiempos que pueden descifrar, Señor, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en su ciudad. Se abren sus ojos espirituales, la percepción con la que ven cambia, se abren sus oídos espirituales, son llevados a nuevas dimensiones. Las dimensiones, Señor, espirituales se abren, lo que está cerrado, lo que está retenido se suelta en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Lo profetizamos, lo establecemos y lo decretamos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, papá. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, Johnny. Tomamos estas palabras, lo confesamos y lo seguimos declarando en el nombre de Jesús, confiando en que Dios así hará. Amén. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Cierro lo último, que eso, lo del coronavirus es como un escenario profético.
O sea, ¿por qué? Porque las Amén. naciones se están preparando para, las naciones del mundo se están preparando para el avivamiento y no saben cómo contenerlo. O sea, y esto es un ensayo profético de lo que va a ser el Evangelio. Van a querer aislar a las personas para que no se les predique. O sea, van a utilizar, y vos fíjate que para que vos te contagies de coronavirus, vos tenés que estar a un metro, o sea, de la Ujú. persona, soltar la palabra, o sea, Sí, y vos fíjate que en la saliva, por lo cual vos te podés contagiar, está el ADN, está la genética, o sea, eso es lo que ellos están, lo que se está preparando a través de esto, un poco para aclarar. En otro vivo se puede hablar de eso, pero un poco el escenario profético, o sea, no es nada, no, todo lo, fíjate, lo que se materializa en el mundo espiritual fue creado primero en el plano espiritual, y esto que está sucediendo en este sí, tiempo es el plano espiritual, y para que por ahí puedan estar buscando y viendo qué hay atrás de esto, o sea, qué se está haciendo atrás de esto, qué es lo que está sucediendo atrás de esto. tal cual, tremendo. Así que ahí ya me lo prometiste para un próximo vivo, ¿eh? Te tomamos la palabra. Bueno, dale. Eso sí, eso también es algo Así tremendo, que es una bueno, bomba eso. mal, sí, 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 cuando lo ibas orando yo quedé como, ¿what? Así que bueno, lo bueno es que nos dejaste con ganas de más. Así que Bueno, eso es genial. Eso bueno es genial. chicos, Bueno, muchas gracias por Jenny, te todo. mando un abrazo enorme a vos, a toda tu familia linda, a toda la iglesia linda de La Pampa. Gracias por estar, gracias por este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Bendiciones y bendiciones. abrazo Dale, chao, enorme. chao, hasta la Nos próxima. vemos, chau, chau. Bendiciones. Hasta la próxima. Chau, chau. Bendiciones.